Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias en esta mañana, porque nos permites estar en este lugar con el propósito de estudiar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos esté guiando para que todo lo que podamos estudiar esta mañana, que tu bendita palabra halle cabida en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que podamos tener claridad acerca del mensaje que ha sido predicado por tanto tiempo, Señor, pero que también ha sido mezclado con otras cosas, Señor, y queremos aprender a degustar este evangelio puro, Señor. Por eso te pedimos que en esta mañana nos guíes al entendimiento, a la comprensión y a la obediencia de tu palabra. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén. Bien, mis queridos, quiero que estemos hablando entonces esta mañana acerca del evangelio que debe ser presentado completo. Y para ello entonces tenemos que ir hasta el comienzo, tenemos que ir al Génesis y vamos a ver la necesidad del evangelio por el impacto del pecado en la humanidad. O sea, tenemos que pensar, lo primero que debemos de hablar con una persona cuando vamos a presentar el mensaje del evangelio es, tenemos que hablar con la persona del pecado y lo terrible que es el pecado. Porque a veces por no entender el pecado, entonces la persona no puede recibir la bendición de la salvación y no valora las implicaciones que la salvación trae. Lo podemos comparar con el diagnóstico médico, ¿no? El médico en unas partes cuando tenemos alguna enfermedad, uno de los primeros estadios de la enfermedad es que la persona niega estar enferma. Y mientras la persona niega estar enferma, entonces no hace nada para procurar la salud. Así es lo mismo con el ser humano. Mientras el ser humano no reconozca su condición de pecador, no va a hacer nada o no va a recibir nada que le dé una opción diferente. Por eso vamos a hablar primero del impacto del pecado en la humanidad. Y tenemos que ir al comienzo, a Adán y Eva, porque tenemos que hablar del impacto desde el que el pecado empieza con la humanidad, ya que el pecado inició antes con Lucero, con este ángel que era perfecto, de acuerdo como nos dice el profeta Isaías, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Y la maldad tuvo su origen entonces con Satanás, con este ángel que se rebeló en contra de Dios. Pero hoy nos ocuparemos especialmente de cómo el pecado hace su ingreso en la humanidad, cómo el pecado empieza a afectar la humanidad. Y por eso vamos a hablar entonces que al comienzo el hombre tenía una buena relación con Dios. Cuando Dios crea al hombre, vamos a mirar allí en el libro de Génesis, al comienzo entonces, primer libro de la Biblia, miramos en el Génesis en el capítulo 2, los versículos 15 y 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces empezamos por ver la creación de Dios. Cuando Dios crea al hombre para tener una relación con él. Y en esa relación en la que Dios crea al hombre, el hombre solamente tenía que escuchar la voz de Dios y hacer las cosas de acuerdo con lo que Dios le fuera diciendo. Había algo que al comienzo el hombre no tenía porque no necesitaba si iba a depender de Dios. Y era que el hombre no tenía conocimiento. El hombre no sabía qué era bueno o qué era malo. Y para saber si algo era bueno o malo, lo único que tenía que hacer era preguntarle a Dios. Era seguir las instrucciones de Dios. Es decir, cuando Dios crea al hombre, lo crea para tener una relación de dependencia con Él. Y era una buena relación, era una relación muy cómoda. Yo he comparado esa relación del hombre al comienzo de la humanidad, esa relación del hombre con Dios la he comparado a la relación que tenemos con los niños o a la posición del niño. Cuando un niño es pequeño, hablo de un niño de 2, de 3 años, ¿de qué se preocupa ese niño? De nada, ¿cierto? Y si quiere saber algo, ¿qué hace? Le pregunta al papá o le pregunta a la mamá, mamá, ¿me puedo comer este dulce? Mamá, ¿puedo salir a la calle? Mamá, ¿puedo ir? Papá, ¿puedo hacer? Esa relación de dependencia, pero el niño está tranquilo. Es decir, si nos ponemos a pensar en cuál posición es más cómoda, yo les pregunto, ¿es más cómoda la posición del niño que tiene que preguntar todo o la posición suya que usted decide para dónde va? Es más cómodo estar como el niño, ¿cierto? Que dependiendo, pero no tiene conocimiento, no sabe qué puede hacer y espera pues que recibir indicaciones. Así en esa posición Dios colocó al hombre. Entonces para que recibiera entonces la dirección, que recibiera instrucciones. Dios dice, yo le voy a dar las instrucciones. Y le dio instrucciones especiales. ¿Qué le dijo? De todos los árboles que hay en el huerto puedes comer. Pero hay un árbol en el huerto, que es el árbol del conocimiento. De ese árbol no vas a comer. No comerás de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. No comas del árbol de la ciencia, porque entonces morirás. Pero tenemos que definir entonces este término morirás. Entonces vamos rápidamente a hablar de lo que implica esta situación para Adán y Eva. Ese morir significa separación en 2 aspectos. Existe la muerte física y existe la muerte espiritual. La muerte física es lo contrario a la vida física. Cuando usted tiene la oportunidad de leer el libro de Génesis y ver la creación del hombre, usted se va a dar cuenta que el hombre fue un ser viviente cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, cuando Dios sopló en el hombre el espíritu humano, el hombre fue un ser viviente, el hombre se incorporó y el hombre pudo moverse y hacer todas las cosas que hacen los seres vivos. Entonces, por la unión que se dio entre el espíritu humano que sopló Dios en el cuerpo que había formado. Pero esa vida física tiene un final a causa del pecado, tiene un final. Y luego, a causa de lo que el hombre hace, a causa de la desobediencia, que luego vamos a hablar de ello, entonces Dios le dice al hombre que iba a tener que sufrir, iba a tener que trabajar duro hasta que volviera al polvo del que fue tomado. Para que el hombre vuelva al polvo, ¿qué tiene que pasar? Entonces, que eso que sucedió inicialmente de que el espíritu humano se unió con el cuerpo, entonces, y produciendo la vida, ahora que el espíritu salga del cuerpo. Entonces, cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo está muerto y entonces vuelve al polvo de donde fue tomado. Esa es la muerte física, separación del espíritu humano del cuerpo humano. Pero existe también la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Entonces, la muerte espiritual sencillamente es que el hombre fue creado en una relación con Dios. Pero en el momento en que el hombre desobedece, esa desobediencia se conoce como pecado. Y toda desobediencia es pecado, dice la Biblia, cuando desobedecemos a Dios. Y por causa del pecado, entonces resulta que el hombre no puede estar en la presencia de un Dios que es santo, un Dios que no tolera el pecado por su santidad. Entonces, si el hombre pecaba, entonces se iba a presentar un obstáculo que iba a generar una separación entre él y Dios.
Entonces Dios ¿qué le dijo a Adán allí? ¿Qué instrucciones le dio? No coma del árbol de la ciencia, porque si usted come del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento, usted, bueno, va a tener conocimiento, pero usted va a morir físicamente y también va a morir espiritualmente. O sea, morirás. Es lo que Dios le dijo al comienzo. Pero la relación con la que Dios lo creó era una relación buena, establecida sobre instrucciones claras. O sea, Adán podía decir, no entendí, era difícil la instrucción de Dios. Come de todos los frutos de los árboles del huerto, solo que el árbol del conocimiento de ese no coma, de ese no va a tomar usted, para que no muera. Pero la base de esa relación entonces de amistad entre Dios y el hombre, ¿cuál era? La base era la obediencia. El hombre tenía que obedecer a Dios. Y la desobediencia entonces implicaría la muerte espiritual, o sea, la separación. Tanto la muerte física como la muerte espiritual implicaría entonces separación. Pero aquí entonces hace su aparición en la escena un personaje, ya lo mencionamos antes, Lucero, ¿cierto? Hace la aparición en la escena Lucero. ¿Quién era Lucero? ¿Era un ángel? Un ángel de luz. Era un ángel, era un querubín que se rebeló en contra de Dios, que quiso hacer las cosas a la manera como a él le pareció y no hacerlas a la manera de Dios, sino quiso rebelarse en contra de Dios, quiso tener el lugar de Dios y se rebeló. Entonces este ser espiritual que se llama Satanás hizo su aparición o su ingreso a la historia de la humanidad y se le presenta a Eva inicialmente, hablando con Eva, pero para hablar con Eva, esa intervención en la historia humana lo hizo usando un disfraz. Es decir, Satanás no se mostró a sí mismo en su verdadera apariencia, sino que se presentó como un ángel de luz, se presentó de una manera agradable para Eva. ¿Sí? Entonces, cuando él empieza a hablar con Eva, era agradable lo que ella veía, no le producía ningún tipo de desconfianza. De hecho, en este momento no había nada malo en la creación, todo estaba bien, solamente que estaba interviniendo Satanás acá con un propósito malo en contra del hombre. Entonces interviene usando un disfraz y sembrando la duda. Vamos a mirar entonces allí en Génesis 3, del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás interviene en la historia de la humanidad para sembrar las dudas en Adán y Eva. ¿Qué le dice a la mujer? No es verdad lo que Dios dice. ¿Qué les dijo Dios? A ver, ¿qué les dijo? Que no comieran de todo árbol del huerto. Mire cómo hábilmente Satanás empieza aquí a utilizar la mezcla. Es algo muy interesante que debemos nosotros aprender a distinguir. Aquí hay una mezcla de verdad con mentira. ¿Qué dice Satanás? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso era lo que Dios había dicho? Parte verdad, parte mentira, ¿cierto? Dios había dicho no coman de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia no coman. Satanás tergiversa las palabras de Dios. Con que Dios les dijo que no comieran del árbol de todo árbol del huerto. Y entonces lleva la respuesta a la mujer, no, Dios no dijo eso, Dios dijo que no podíamos era comer del árbol del conocimiento. Ahora Satanás dice, pero lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, entonces ustedes van a ser iguales a Él. ¿Eso era verdad? ¿Eso era? Mentira, era mentira. Entonces, Satanás, ¿qué estaba buscando? ¿Qué estaba procurando? ¿Qué quería hacer? Engañar, ¿cierto? Si él lo hubiera hecho, conéctalo allá en él, pero conecta ese, el otro, conéctalo otra vez en ese también.
Permite un... Estamos hoy con deficiencia, gracias a Dios que no llegaron alumnos para Danielita. Bueno, vamos a continuar entonces. Retomamos. Ya estamos ahí. Avanza. Estamos en que Satanás intervino en la historia de la humanidad para engañar, ¿cierto? Con el propósito de engañar a Adán y a Eva. Entonces les dijo, ustedes no van a morir, sino que Dios sabe que si ustedes comen del árbol de la ciencia, ustedes van a ser iguales a Dios y Dios es envidioso, Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. Ahí nuevamente Satanás emplea mezcla la verdad con la mentira, porque si bien era cierto que iban a ser como Dios, era en el sentido relativo, y tampoco es que Dios estaba reservando algo por envidia, que es lo que de pronto deja como ver ahí Satanás en la propuesta que hace, sino que primero entendemos que Dios no les había dado conocimiento para colocarlos en una relación de comodidad, algo lo más cómodo para ellos. Y segundo es que si ellos comían del árbol, sí iban a conocer el bien y el mal, pero ese conocimiento del bien y del mal era diferente al conocimiento que Dios tiene del bien y del mal, en el sentido de que Dios conoce todo porque es Dios, Él lo sabe todo, pero en este caso los seres humanos íbamos a conocer el bien y el mal de manera experimental, es decir, lo íbamos a experimentar, lo íbamos a vivir el bien y el mal. Entonces, Satanás toma esa palabra de Dios, la tergiversa y entonces le plantea esta circunstancia, le plantea esta situación a Adán y Eva, y a Eva le parece como interesante, ¿no? Como bueno, ser como Dios, tener conocimiento, no depender de Dios, saber qué es bueno, saber qué es malo, tomar nuestras propias decisiones. O sea, lo que estaba planteando Satanás para Adán y Eva parecía bueno para ellos. Y por eso entonces el hombre desobedeció. Miramos allí en Génesis 3 donde estamos leyendo, del 6 al 7 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces el hombre desobedeció a Dios. Tomó la decisión que no debió haber tomado. Estaba bien ahí dependiendo de Dios, pero el hombre quiso tomar sus propias decisiones, pero para el hombre tomar sus propias decisiones necesitaba conocimiento. Por eso tomó el fruto del árbol del conocimiento y ahora el hombre tuvo conocimiento. Ahora el hombre sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Y ahora el hombre se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, que era mal. Y por eso el hombre va y toma hojas de higuera y se cubre. Porque sabe que en esa condición, ahora por causa del pecado, él no es digno de poderse presentar en la presencia de Dios. Y que cuando Dios venga, entonces hay algo aquí que está obstaculizando esa relación. Ahora, el pecado se ha hecho evidente y el pecado ya plantea una separación entre el hombre y Dios. Entonces ya se plantea una separación. El hombre está entonces separado de Dios y aquí entonces el pecado hace su ingreso en el mundo. Es lo que dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos 21 y 22. Primera de Corintios, capítulo 15, 21 y 22 dice:
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos aquí que la muerte hizo su ingreso a la historia de la humanidad. Y entonces por causa de ese hombre el pecado entró para toda la humanidad. Pero dice que el pecado pasó a todos los hombres. Y ahí algunas personas tienen sus dudas, tienen conflictos para entender esta situación, porque dicen entonces, no, es que yo tengo pecado porque heredé el pecado de Adán. Algunos piensan que el pecado es algo que se hereda. Otros piensan que es de otra manera o que no son pecadores. De hecho, la sociedad que plantea, la sociedad dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Un dicho que se ha hecho muy popular que no es verdad, porque lo que vemos en la palabra es que el hombre nace malo. De hecho, el salmista dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que mirar que el pecado pasó a todos los hombres. Pero ¿cómo pasó el pecado a todos los hombres? Yo quiero que miremos una palabra que aparece allí en el libro de Génesis, en el capítulo 46, el versículo 26. Génesis 46, 26 nos da luces al respecto de por qué el pecado pasó a toda la raza humana. Dice en el Génesis 46, 26, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Quiero que subrayemos allí la palabra procedentes. Dice todas las personas que vinieron con Jacob, procedentes de sus lomos. ¿Qué quiere decir? Son sus descendientes, pero ¿de dónde salieron? Salieron de él, de sus lomos. O sea, quiere decir que esas personas estaban en Jacob y salieron de Jacob. De esa misma manera como estas 70 personas estaban en Jacob, toda la raza humana estaba en Adán. Y entonces todos salimos de Adán. Pero resulta que como estábamos en Adán, era nuestra posición. Quiere decir que Dios creó, toda la raza humana fue creada en Adán. Y como toda la raza fue creada en Adán, entonces cuando Adán pecó, por la posición de todos nosotros en Adán, todos participamos del pecado de Adán. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, por la posición que teníamos en Adán, por estar en Adán, por eso dice aquí a Corintios, así que en Adán todos mueren. Por la posición que teníamos en Adán todos mueren. Pero dice que también por una posición, al cambiar de posición, al no solamente estar en Adán, sino que al estar en Cristo, todos serán vivificados. La posición en Cristo hace que cambie la realidad de la persona. Una persona que nació muerta, que nació separada de Dios, al entrar, al formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, al estar en Cristo, entonces ahora la persona es vivificada, la persona tiene nuevamente relación con Dios. Amén. ¿Entendemos esa parte? ¿Nos queda claro? Entonces, el pecado pasó a todos los hombres porque estábamos en Adán cuando Adán pecó. Es por nuestra posición. Entonces nosotros participamos del pecado de Adán. El pecado del cual nosotros participamos. Ahora, ese fue el impacto del pecado a la humanidad. Desde entonces todos los hombres, ¿cómo nacemos? Nacemos siendo pecadores. Y si nacemos siendo pecadores, ¿cómo nacemos en relación con Dios? Todos nacemos separados de Dios. Y si no pasa nada que afecte eso, ¿qué va a pasar? Que cuando muramos vamos a seguir estando separados de Dios. O sea, tiene que pasar algo ahí para que esa realidad con la que nacemos cambie. Algunos proponen que esa realidad cambia a través de las religiones. Entonces empiezan a hacer un poco de cosas tratando de agradar a Dios. Lo mismo que hizo allí Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Trataron de agradar a Dios por medio de los delantales con los que se cubrieron. Y pensaron que de esa manera se solucionaba el problema. Pero no pasa así. O sea, no es posible que podamos solucionar el problema de separación con Dios por medio de la conducta religiosa, porque nada de lo que hagamos va a satisfacer plenamente a Dios para que nos permita estar delante de su presencia. Porque dice en Isaías que aún nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Él.
Entonces tenemos que tener en cuenta, también acá hay un elemento que es importante mencionar en este momento, especialmente cuando nos vamos a referir los otros domingos a la carta a los Gálatas. Entonces es tener en cuenta las limitaciones de la ley para salvar. Porque resulta que Dios escogió para sí un pueblo, que se llamó el pueblo de Israel. Y a través de ese pueblo Dios quiso mostrarse a la humanidad. Pero Dios hizo algo especial con este pueblo y fue que les entregó su ley, les entregó sus normas. Es decir, el pueblo de Israel vivió bajo una teocracia, bajo el gobierno de Dios. Y le entregó las normas, pero si ellos querían salvarse cumpliendo las normas, tenían que cumplirlas todas. Dice que si alguno cumpliere toda la ley, pero fallare en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que la ley tiene limitaciones para salvar. Primero, porque la ley no fue dada para salvar a los hombres. Y vamos a mirar allí en Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. Romanos 7, 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué función cumplió la ley entonces? Lo que hizo la ley fue dar a conocer el pecado. Eso fue lo que hizo la ley, dar a conocer el pecado. ¿Y qué dice Gálatas 3, 24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, primero, la ley está limitada para poder salvar a los seres humanos porque no fue entregada por Dios con ese propósito, sino que el propósito de Dios al entregar su ley fue que nosotros los seres humanos pudiéramos conocer nuestro pecado, tuviéramos en dónde mirarnos y saber qué cosas le agradaban y qué cosas no le agradaban a Dios para saber realmente a qué atenernos en esa relación con Dios. Pero al darnos cuenta de la ley, ¿qué nos dimos cuenta? Que para nosotros era imposible también cumplir con esa ley, ¿sí? Pero entonces encontramos acá que la ley fue dada con un propósito y produjo un resultado acá también. Entonces fue dada para mostrar el pecado, pero en lugar de haber quitado el pecado, ¿qué hizo la ley? Lo que hizo fue que la ley hizo que el pecado se aumentara. O sea, ¿por qué? Porque resulta que en la naturaleza humana caída, como consecuencia del pecado, ¿qué sucede cuando usted le dicen no haga? Más le dan ganas de hacerlo, ¿cierto? Le dice no mire, ¿y usted qué hace? De una vez mirar. No venga, ¿y usted qué hace? Va a mirar porque es que le están diciendo que no vaya. O sea, cuando hay una norma, la primera inclinación natural del hombre es ir por sobre la norma, es incumplir la norma. Entonces es lo que la ley hizo que el pecado aumentara. Entonces, de esa manera la ley fue limitada, no sirve, no puede servir para salvar a los seres humanos, sencillamente porque no fue diseñada por Dios con ese propósito, sino que fue entregada por Dios como una niñera, como un ayo. O sea, eso de que fue nuestro ayo significa que fue nuestro cuidador. Es decir, la ley lo que hace es llevarnos a nosotros a reconocer nuestra impotencia para agradar a Dios, nuestra incapacidad para agradar a Dios y a decirle, Señor, yo no puedo agradarte por mis propios recursos y solamente yo lo que quiero hacer es ponerme de acuerdo contigo y que tú me digas entonces de qué manera me puedo salvar, es decir, acercarme al Señor Jesucristo, que es la manera que Dios diseñó para salvar a la humanidad. Entonces, ¿la ley qué hace? Mostrarle al hombre su pecado y llevarlo a Cristo, que es lo que dice Gálatas. La ley no salva al hombre, pero entonces le muestra el pecado para llevarlo a Cristo. Entonces, esas son las limitaciones de la ley. Entonces, la ley viene siendo como un espejo. Ya algunos hemos usado esa ilustración en algún momento. ¿El espejo para qué nos sirve? En el espejo nosotros miramos nuestra apariencia para saber dónde necesitamos arreglo, dónde
necesitamos echar pintura o necesitamos organizar alguna cosa. Entonces el espejo nos muestra eso, pero el espejo no soluciona el problema. Igual la ley nos muestra en qué estamos fallando, pero no soluciona el problema de pecado, sino que al contrario hace que el problema se incremente. Entonces eso nos lleva a reconocer la centralidad de Cristo en el Evangelio. O sea, Cristo es el eje central del Evangelio. Es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque hay muchas personas hoy tratando de llevar a la gente a que haga cosas para salvarse, obras para salvarse, que haga que las obras de misericordia, que haga bien a los pobres, que no haga ningún mal y viva tranquilo, que con eso es suficiente. Pero cuando observamos acá la centralidad de Cristo en el Evangelio, todos esos temas nos van a cambiar de dirección. Por eso vamos a mirar entonces allí donde leímos inicialmente en Filipenses 2, versículos 6 al 8. Dice, bueno, desde el 5 vamos a leer, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesucristo? Entonces, ¿por qué es tan central el mensaje de Cristo en el Evangelio? ¿Por qué es tan central Cristo en el Evangelio? Porque es que Él se despojó de su naturaleza divina. ¿Qué significa que Cristo se despojó de su naturaleza divina? Cristo, cuando hablamos de Jesucristo, es el Hijo de Dios, que tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Por la voluntad del Padre se hizo hombre, tomó forma humana. Pero no dejó de ser Dios, es importante. Él toma forma humana, tiene una nueva naturaleza, tiene una naturaleza humana ahora, pero Él no deja de ser Dios. Pero cuando dice aquí que se despojó, está diciendo entonces es que cuando Él vivió su vida humana, esa vida humana que Él quiso vivir, Él no la vivió teniendo como soporte su naturaleza divina. ¿Sí? Porque como Dios Él no tenía ningún tipo de necesidades, como Dios Él no tenía que aprender nada, como Dios no tenía hambre, como Dios no tenía sueño, como Dios no tenía necesidad de respirar, nada, no tenía ningún tipo de necesidades. Pero cuando Él se sujetó a condiciones humanas, entonces en esa condición de hombre, Jesucristo hombre, entonces como hombre está sujeto a todas las condiciones humanas. Entonces cuando dice que se despojó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres, está diciendo que Él vino a vivir una vida humana totalmente. O sea, sin tener en cuenta su condición divina. O sea, no dejó de ser Dios, solo que no tuvo en cuenta el ser Dios como algo para vivir, o sea, sino que Él se sujetó como hombre y entonces Él tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo que aprender, tuvo que crecer, o sea, todas las limitaciones humanas Él las experimentó. ¿Con qué propósito hizo Él eso? ¿Para qué hizo Él eso? ¿Sí? Entonces Él se humilló en esa naturaleza humana. ¿Por qué decimos que es? ¿Por qué dice la palabra que se humilló? Porque el Todopoderoso, el dueño de todo, toma la forma de una criatura y de una criatura muy, muy pequeña. Se hizo semejante a nosotros, somos criaturas muy, muy pequeñas. Pero Dios se hizo semejante a nosotros, tomó la forma de nosotros y llegó hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz, muerte de cruz. Se despojó de la naturaleza humana. Pero no solamente no quedó ahí, sino que Él fue exaltado. Él, después de que se sujetó a esa condición en su naturaleza humana y murió, Dios lo resucitó de los muertos y fue exaltado hasta lo sumo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra. Entonces es la humillación y lo llevó luego a la exaltación. Miremos lo que dice Romanos 5:8 para ver un poco más acerca de la importancia de lo que Cristo hizo. Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces, Cristo es central en el Evangelio porque murió por los pecadores. Pero a ver, esa expresión, murió por los pecadores, ¿qué nos dice de Cristo? Usted moriría por alguien. ¿Por quién moriría? Por alguien a quien usted amara mucho, ¿sí o no? ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por alguien? Hay momentos en la vida de los seres humanos en que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por otra persona. Y de hecho la Biblia nos dice así, dice, alguno daría su vida por su amigo. Pero Dios muestra su amor para con los hombres en que siendo aún pecadores, es decir, a pesar de ser enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Entonces, si Él no hubiera muerto por nosotros, ¿había oportunidad para salvarnos? ¿Habría oportunidad de salvación? Era necesario que el justo muriera por los injustos para que tuviéramos entonces oportunidad. Porque ¿cuál fue el propósito de su muerte? Vamos a mirar en 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para quién murió? ¿Para qué murió? Por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cuál fue el propósito de su muerte? El propósito de la muerte del Señor Jesucristo fue reemplazarnos, morir por nosotros. Nosotros debimos haber muerto en la cruz. Nosotros merecíamos la muerte en la cruz. Pero Él quiso tomar nuestro lugar. Pero Él quiso tomar nuestro lugar no solamente muriendo por nosotros, sino que quiere tomar nuestro lugar también viviendo por nosotros, para que nosotros vivamos para Él, que es lo que vamos a estar mirando en la carta a los Gálatas, cuando dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces Cristo empieza a manifestar su vida a través de mí. Entonces Él murió en reemplazo de usted y en reemplazo mío para que tuviéramos esperanza. La esperanza que tenemos viene por la resurrección de Cristo. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses 4:14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Que vamos a resucitar. ¿Pero por qué tenemos esa esperanza? Porque Cristo ya murió, pero porque también ya resucitó. Y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero nosotros, ¿quiénes? Bueno, entonces aquí vamos llevando el tema. Vamos a mirar entonces la necesidad de reconocer que el hombre es pecador. Es necesario reconocer que el hombre es pecador. ¿Qué es lo que mirábamos inicialmente cuando Adán y Eva pecaron y Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre, ¿qué dijo? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué se escondió? Y Dios le pregunta, ¿has comido el árbol de que te mandé diciendo no comieras? ¿Cierto? El hombre hubiera podido ahí mismo, Señor, no, perdóneme, yo hice lo que tú me dijiste que no hiciera, lo hice. Hubiera podido pedir perdón, reconocer su condición, pero no lo hizo. Hasta que Dios descubre su pecado es que el hombre entonces ya ve que está separado de Dios. Entonces es necesario reconocer que el hombre es pecador. A pesar de eso, Dios muestra su amor para con el hombre. Romanos 5:8, a pesar de que el hombre ha ofendido a Dios, entonces dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo murió por usted y por mí, no porque fuéramos buenos. Cristo murió por usted y por mí, no porque vio algo en nosotros que lo llevó a morir por nosotros. Porque hay personas que dicen algo de bueno hemos de tener para que Dios haya decidido salvarnos. No tenemos nada bueno, todo malo. Y a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros.
También en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Entonces, a pesar de ser pecadores, ¿qué hizo Dios? Nos reconcilió. ¿Por la obra de quién? La obra de Cristo. Al morir Cristo, entonces pagó el precio necesario, puso las condiciones necesarias para que pudiera haber nuevamente una amistad entre los hombres y Dios. Pero para que esa amistad se pudiera dar, Cristo tiene que estar, o se puede dar, Cristo tiene que estar en el medio. O sea, Cristo tiene que estar en el medio. Si Cristo no está en el medio, entonces no hay relación del hombre con Dios. Por eso cuando hablamos de alguien en medio, de un mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? El único. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único que se puede poner en medio porque Él murió por los pecadores, puso su vida por nosotros, entonces murió por los pecadores. Entonces el hombre ha sido reconciliado con Dios por la obra de Cristo y también fue declarado justo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Es decir, nosotros, usted y yo, antes de que Cristo hiciera su aparición en nuestras vidas, si hubiéramos tenido que presentarnos delante del tribunal de Dios, ¿cuál hubiera sido el veredicto? Culpable, ¿cierto? Y como culpables, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Hubiéramos sido enviados al infierno. Pero cuando Cristo muere por nosotros y cuando nosotros, el Señor nos lleva por medio de la fe a aceptar ese sacrificio de Cristo en lugar de nosotros y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces somos declarados justos, es decir, libres de culpa. Ya no hay ninguna cuenta pendiente para nosotros. A pesar de ser pecadores, somos declarados justos, declarados justos. A pesar de esto, a pesar de ser pecadores, también fuimos salvos de la ira de Dios, que es lo que dice allí también en el 9. Dice, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, si Cristo no hubiera muerto, ¿qué hubiera tenido que hacer Dios con nosotros? Hubiera tenido que descargar su ira sobre nosotros. Si Cristo no hubiera, porque ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios castigó al pecado en su Hijo. Si Él no hubiera castigado al pecado en su Hijo, hubiera tenido que castigarlo en nosotros. Pero Él lo castigó en su Hijo para no tener que castigarlo en nosotros. Porque hay una perfección de Dios que debe ser anunciada también, que es la ira de Dios. Dios es ira. Así como Dios es amor, Dios también es ira y fuego consumidor. Entonces, si Cristo no está en medio y el hombre es pecador, ¿qué pasa con el hombre? Es consumido por la ira de Dios. O sea, la única opción para que el hombre no sea consumido por la ira de Dios es que Cristo esté en medio, entre Dios y Él. ¿Y cómo se hace para que Cristo esté en medio? ¿Cómo se hace para que Cristo me cubra a mí de la ira de Dios? Entonces aquí es donde vamos a mirar el quinto punto de nuestro mensaje esta mañana, que es reconocer los diferentes elementos del Evangelio. Cuando a usted le hablan del Evangelio, de las buenas noticias, usted automáticamente ¿en qué piensa? Lo primero que usted piensa es salvación. ¿Eso es todo el Evangelio? Entonces miramos Juan 3:16 y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el primer elemento del Evangelio es que Dios dio a su Hijo. Es la bondad de Dios al entregar a su Hijo para que muriera por los pecadores. Dios da un regalo, acá está el regalo, ¿sí? Y el que lo recibe empieza a disfrutarle. Ahora, miremos Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, el Hijo de Dios se presenta como sacerdote y como sacrificio. Lo que quise hacer acá es mencionar un elemento de la ley. En el Antiguo Testamento existía el tipo de sacrificios. O sea, cada vez que el hombre pecaba, ¿qué tenía que hacer? Presentar un sacrificio por el pecado. El hombre pecaba y entonces tomaba un animalito, generalmente era un cordero. Si era muy pobre, entonces tenía que tomar un animal como una paloma, un animal que fuera de acuerdo con su presupuesto, y tomaba ese animal y lo llevaba y lo sacrificaba en el altar como recompensa o para que, digamos, en reemplazo de él, por su pecado. O sea, cuando un hombre tomaba un animal y lo sacrificaba en el altar por el pecado, lo que estaba haciendo era reconocer que era pecador, que merecía la muerte, pero que Dios aceptaba la muerte de ese animal en reemplazo suyo. Pero esos sacrificios del Antiguo Testamento, que usted al leer la Biblia encuentra tantos sacrificios, terminaron cuando Cristo, el Hijo de Dios, Él mismo obra como sacerdote y como sacrificio. Resulta que había un sacrificio especial que se hacía cada año, y era un sacrificio que presentaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote venía al templo, y el templo estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, una vez al año, el sacerdote tomaba un animal y lo presentaba por el pecado de todo el pueblo. Lo sacrificaba, derramaba la sangre, y luego por medio de esa sangre entraba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio directamente a Dios, porque allí en el lugar santísimo entonces estaba la presencia de Dios. Pero resulta que Cristo hizo algo mejor que eso. ¿Qué hizo? Él mismo, obrando como sacerdote, entonces se presenta a sí mismo como sacrificio y entra ya no en el lugar santísimo del templo en la tierra, sino que entra directamente a la morada de Dios. Va Cristo al cielo, Él mismo se presenta como sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote es el que interviene, es el intermediario. El sacerdote presentaba el sacrificio por el pueblo. Aquí entonces Cristo se presenta como sacrificio. Él entra como sumo sacerdote. ¿Y qué hace? Presenta el sacrificio. ¿Pero quién es el sacrificio? Él mismo es el sacrificio. O sea, con su propia sangre. Entonces está diciéndole al Padre: yo pagué el precio del rescate. Yo pagué el precio del rescate de todos los hombres. Entonces se presenta como sacerdote y como sacrificio. Pero dice que Él va a volver. Cuando Él venga, ¿para qué viene? Dice que para salvar a los que le esperan, dice allí en el libro de Hebreos. Es decir, nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos aceptado su sacrificio en nuestro lugar, los que hemos reconocido nuestra condición de pecadores y que necesitábamos que alguien muriera por nosotros, y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces nosotros esperamos que Él venga para llevarnos donde Él está. Entonces Él va a venir con ese propósito, llevarnos para estar con Él por la eternidad. ¿Correcto? Pero para que eso se dé, el hombre necesita aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces vamos a recapitular aquí en la historia lo que hemos venido hablando esta mañana. Vamos a hacer un resumen corto. Entonces, ¿de qué hemos venido hablando? De que el hombre es pecador. ¿Sabemos desde cuándo es pecador? Desde que pecó estando en Adán, y el hombre entonces es pecador. Ese pecado, Danielita, si quieres me muestras la gráfica que tengo con al comienzo.
Es la que le dice para el resumen ahí atrás está. Más atrás. Esa. La primera, comienza desde el primero, desde donde empieza. Entonces observamos acá en esta gráfica, vemos, primero entonces Dios crea al hombre. ¿Lo crea para qué? Para tener una relación de amistad, y esa relación de amistad la llamamos vida. Es el propósito de Dios al crear al hombre. Ahora, ¿qué sucedió? El hombre desobedeció. Dios le había puesto una condición al hombre para mantenerse en esa relación, y era que cumpliera lo que él le dijo: puede comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia no coma. El hombre desobedeció, y esa desobediencia se conoce como pecado. ¿El pecado qué produjo? Que la relación que había entre Dios y el hombre se rompiera, y el hombre quedó separado de Dios. Y si no pasa nada, entonces el hombre separado de Dios va a estar muerto por la eternidad. En esa historia, entonces, Dios, después de eso, que fue lo que pasó en el Génesis, y que todos quedamos involucrados ahí, entonces Dios planeó darle una oportunidad al hombre. Pero para esa oportunidad empezó con una primera etapa, con un pueblo a través del cual quiso mostrarse. Y ese pueblo a través del cual quiso mostrarse se llama el pueblo de Israel. Y con el pueblo de Israel Dios le entregó la ley. Pero la ley no fue suficiente para llevar al hombre nuevamente a tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tendría que cumplir toda la ley, pero el hombre no podía cumplir toda la ley. Entonces, como no podía cumplir toda la ley, Dios tuvo que diseñó Dios otro mecanismo. Pero la ley tuvo una utilidad. ¿Cuál fue la utilidad de la ley? Que el hombre pudiera reconocer su condición de pecador, se diera cuenta de que es pecador y que por ser pecador está separado de Dios. Pero aquí es donde viene la buena noticia del Evangelio. Entonces, como la ley no pudo salvar a los seres humanos, entonces Dios tomó a su Hijo, su propio Hijo, que también es Dios, ¿sí? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomó a su propio Hijo, y este Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Con qué propósito se hizo hombre? Para ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Entonces lo que acabamos de ver hace un momento, él mismo, el Hijo de Dios, se presenta como el sacerdote y se presenta como el sacrificio delante de Dios. Presenta un sacrificio, pero ese sacrificio ¿a quiénes beneficia? Pero no a todos los hombres. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa aceptar a Cristo como Salvador, como mi Señor y Salvador? O sea, ¿cuándo yo realmente disfruto de ese privilegio? Cuando acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. El evangelio completo de que vengo hablando esta mañana aquí es ese. No que usted reciba a Cristo solamente como Salvador, porque todas las personas se quieren salvar. ¿O habrá alguien que no se quiera salvar? Todas las personas se quieren salvar. ¿El problema cuál es? Que no todas las personas quieren tener un Señor. No todas las personas quieren tener un dueño. O sea, las personas se quieren salvar, pero seguir haciendo lo que bien les parezca. Y ese es un evangelio fácil que se está predicando hoy en día, desafortunadamente. Que muchas personas que venga para ser salvo, pero nada de compromiso ni nada, no hay nada que hacer, usted no tiene que hacer nada, solamente reciba a Cristo como Salvador. Eso es parte del evangelio. Porque cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, también tiene que recibirlo como su Señor, como su dueño. Aceptar a Cristo como su dueño para hacer lo que Él quiera que usted haga. ¿Correcto? Cuando usted hace eso, entonces viene la justificación como resultado de la obra de Cristo. Entonces ya su condición plena cambia. ¿Sí? Porque ya, digamos, hablando en carácter judicial, hablando judicialmente, entonces, desde que nacimos hasta que hace su aparición Cristo en nuestra vida, nosotros somos culpables. Si se nos juzga, vamos a ser enviados al infierno. Si nos juzgan en ese momento sin la intervención de Cristo, nuestro destino final es estar separados de Dios por la eternidad. Ese es, hasta antes de que aparezca Cristo, en esa es nuestra condición. Pero miremos ahora lo que dice Romanos 5, del 1 al 11. Vamos a terminar esta mañana nuevamente hablando aquí en Romanos.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, la justificación como resultado de la obra de Cristo. Por la fe en Jesús, ¿qué tenemos? Primero, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Como ya fuimos declarados justos delante de Dios, ahora entonces si hay paz con Dios, ¿qué significa? Que nuevamente hay amistad. Tenemos una amistad con Dios. Pero ¿desde cuándo esa amistad se ha restablecido? Desde que el pecado nuestro le fue imputado a Cristo y Él lo llevó en la cruz, y que la muerte de Cristo nos fue imputada a nosotros, ¿sí? Entonces, y ahora la vida de Cristo, su vida perfecta, nos ha sido imputada a nosotros. Es decir, nos ha sido tenido en cuenta como si fuera nuestra vida. Cuando Dios nos ve a nosotros, es como ver a su propio Hijo, como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Hablando judicialmente, ¿no? Judicialmente, Dios como nos ve entonces, sin culpa, libres de toda culpa. ¿Pero a quiénes? Ya lo dije antes, a los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, a los que aceptamos el regalo de la salvación, a los que aceptamos que Cristo tomó nuestro lugar, pero aceptamos que Cristo tomó nuestro lugar muriendo por nosotros, pero tenemos que aceptar también que Cristo tome nuestro lugar viviendo por nosotros. O sea, el Evangelio es eso. Es que Cristo murió por nosotros, pero Él también quiere vivir por nosotros. O sea, no es solamente que murió por nosotros. Entonces, cuando alguien enseña el Evangelio y solamente enseña que el Evangelio es que Cristo murió por los pecadores, no lo está enseñando completo. Porque tiene que enseñar que nosotros ahora tenemos que vivir para Él, o que Él tiene que vivir en nosotros. Ya no vivo yo, que es lo que vamos a estar trabajando en la carta a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esa es la parte que a muchas personas no les gusta. Cuando les hablan de que tenemos que negarnos a nosotros mismos y ya no vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos parezca, sino que ahora vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos, porque dejamos que Él viva por nosotros, nosotros vivimos para Él. Entonces, por eso tenemos fe en Él. Por la fe tenemos paz para con Dios. Por la fe también tenemos entrada a la gracia. O sea, la fe que Él nos ha dado nos ha hecho entrar en la gracia. O sea, somos beneficiarios de ese regalo de Dios. Entrar a la gracia significa ser beneficiarios del regalo que Dios ha dado de salvación a través de su Hijo. O sea, formar parte de ese grupo de personas por las cuales Cristo murió. Eso es ser beneficiario de la gracia. Seguimos leyendo allá, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, como resultado de la justificación tenemos también, entonces podemos gloriarnos en la tribulación. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo tenemos problemas, ¿cómo los enfrentamos? O sea, enfrentamos los problemas con gozo y nos podemos gloriar en medio de los problemas. Entonces, la vida cristiana no es una vida libre de problemas. O sea, yo no puedo decirle a usted que venga a Cristo y pare de sufrir. ¿Verdad que no? No, porque va a haber tribulación, va a seguir habiendo problemas. ¿Cuál es la diferencia ahora? De que las tribulaciones ya no me afectan a mí, ya no me quitan el gozo. Porque la visión mía, la vista mía, está puesta en la eternidad. ¿Por qué alguien se gloria en la tribulación? O sea, ¿por qué gloriarme en la tribulación? Mire, gloriarme en la tribulación porque resulta que yo no estoy mirando la tribulación en sí misma, sino que estoy mirando el después, hacia dónde me lleva esa tribulación. Tribulación momentánea que es necesaria para que yo sea perfeccionado para mi destino final, que es pasar la eternidad con Dios. Y estoy en un proceso aquí de preparación para pasar la eternidad de Dios, porque por la fe también tenemos
esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar un día para estar en la presencia del Señor. Esa es la esperanza. Y que por la fe somos salvos de la ira de Dios. Porque si el hombre por causa del pecado atrae sobre sí la ira de Dios. Y de hecho Dios tiene que castigar el pecado. Dios no es injusto y Dios no puede pasar por alto el pecado así sencillamente. Por eso, ¿qué fue lo que Dios hizo? Castigó el pecado en su Hijo, para no tener que castigarlo en nosotros. Pero para que eso sea una realidad, la persona tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, para que sea una realidad en su vida. Si la persona aquí, escuchando las buenas noticias, escuchando el Evangelio completo, no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, ¿qué está despreciando? Está despreciando la salvación del poder del pecado y de la muerte, y ese sacrificio de Cristo deja de tener valor para esa persona. Y dice que ya ha sido condenada por cuanto no ha creído al Evangelio. Entonces, cuando una persona escucha que el Hijo de Dios murió por su pecado y que el Hijo de Dios tomó su lugar muriendo por él, pero que el Hijo de Dios también quiere tomar su lugar viviendo por él, si la persona lo escucha y lo acepta, pasó de muerte a vida y es justificado. Pero si no lo acepta, es condenado por no haber creído y va a pasar la eternidad en el infierno. Porque los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador fuimos salvos de la ira de Dios y fuimos justificados en su sangre. Ahí terminamos entonces esta parte de la justificación y aplicamos todo lo que en resumen, yo solamente quise hacer esta mañana un resumen de muchas enseñanzas que vamos a estar desarrollando, muchos temas que vamos a estar tocando cuando estudiamos, que vamos a hacerlo, empezar la semana entrante, estudiamos la carta a los Gálatas. Pero muy importante es entender el Evangelio en toda su dimensión. Entonces, los seres humanos, pecadores, separados de Dios, sin poder hacer nada por sí mismos para acercarse a Dios. Dios, usando su misericordia y su gracia, enviando a su Hijo para morir en reemplazo de los pecadores, su Hijo muriendo, viviendo una vida perfecta, muriendo por los pecadores, llevando el pecado de todos los pecadores, y los pecadores siendo rescatados del poder del pecado y de la muerte. Eso es lo que estamos viendo, ese es el tema que vamos desarrollando, y es de lo que se ocupa Pablo cuando le habla a los Gálatas. Y esa es la introducción, por eso la semana entrante de qué vamos a estar hablando. Vamos a empezar a hablar de lo que Pablo habla a los Gálatas, porque resulta que en todo esto que hemos venido hablando esta mañana, ¿qué participación tuvimos nosotros para la salvación? ¿Qué hicimos nosotros para la salvación? Ni el creer, porque el creer es por lo que Dios me dio. O sea, Dios me da la fe para que yo pueda creer. Si Dios no me diera la fe, yo tampoco podría creer. Entonces no participo de ninguna manera para mi salvación, es una obra netamente divina. Pero resulta que Pablo se vio en la obligación de escribir a los Gálatas, porque resulta que los Gálatas estaban mezclando el Evangelio. Esto que hemos venido hablando del Evangelio, que es una obra divina, la estaban mezclando con la ley. Y estaban diciendo, sí, Cristo murió por los pecadores, pero es necesario que los hombres se circunciden, es necesario que los hombres guarden el día de reposo, es necesario que los hombres guarden toda la ley. O sea, estaban uniendo las dos cosas. Entonces, de lo que vamos a estar hablando la semana entrante, ¿sí? Pastor, es algo muy parecido a lo que ocurre en nuestros tiempos. En nuestros tiempos hay muchas iglesias como judaizantes y también la iglesia tradicional, que ellos hacen el sincretismo, entonces le dan un poquito de esto, pero también toma un poquito de lo otro como para ayudarle a la gracia o ayudarle al evangelio. Entonces muchas veces las personas, por donde yo estaba hablando la otra vez con una señora, y ella lleva mucho tiempo yendo a la iglesia, me reservo el nombre. Pues yo le notaba a
Correcto. Sí, yo sé que esta mañana he tocado varios temas y que necesitan irse desglosando, pero en el estudio que vamos a tener, que es lo que yo les dije, hoy estamos haciendo un preámbulo al estudio de la Carta a los Gálatas. Al estudiar la Carta a los Gálatas vamos a tratar de desglosar todos esos temas para que al terminar podamos tener un contexto general y una claridad, la mayor claridad posible con respecto de nuestra concepción del Evangelio. Para que cuando le hagan una pregunta como la que Aldemar le hizo a esta hermana, y usted le preguntan, bueno, si usted se muere hoy, ¿qué va a pasar con usted? ¿Usted qué puede responder? ¿Ustedes qué van a responder? Si ustedes se mueren hoy, voy a hacerle la pregunta, si ustedes se mueren hoy, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿No saben? No escucho respuestas. Por aquí ella que se va para el cielo, ¿quién más? Ella se va sola para el cielo. La idea es que todos debiera ser una respuesta al unísono, una respuesta unánime. Cuando yo pregunto, si usted se muere hoy, ¿qué va a pasar con nosotros si morimos hoy? No veo una respuesta todavía que debiera ser al unísono. Si somos cristianos, nuestra respuesta unánime debería ser, vamos a pasar la eternidad con el Señor. Vamos a estar con el Señor. Usted tiene que estar convencido de eso, pero ¿cuándo está convencido de eso? Cuando usted ha entendido realmente lo que significa el Evangelio. Por eso yo sabía que hoy, de hecho yo sabía que hoy iba a dejar algunas inquietudes, porque yo abarqué bastante tema. Pero ¿por qué hice eso? El propósito de abarcar todos esos temas es poner como las bases, como cuando usted va a hacer un edificio, coloca las bases. Cuando usted ve las bases, usted que ya entendió lo que va a ser construido ahí. Pero eso que hablamos nos va a servir como elementos sobre los cuales vamos a ir colocando los otros temas que desarrollamos para que tengamos un entendimiento bien claro de lo que significa el Evangelio. Amén. Que el Señor nos ayude. Yo sé que algunos de ustedes van con la cabeza más grande y no entendieron muchas cosas, algunos captaron un poco más de cosas. Trabajé sobre muchos aspectos en esta mañana, pero quise mostrar exactamente eso, que el Evangelio no es algo que se pueda reducir a una sola expresión. El Evangelio es algo mucho más amplio, que debe ser estudiado a fondo y que debemos tener unas convicciones muy claras con respecto de cada uno de los elementos de ese Evangelio. Amén. Esto para invitarlos, o sea, ¿qué es lo que quise hacer hoy? Asegurarme que ustedes por lo menos durante las próximas 6 semanas estén asistiendo a nuestras reuniones para que podamos desarrollar ese tema con mucha claridad y con toda la amplitud que se requiere y con toda la calma, porque hoy corrimos bastante. Dentro de estas próximas semanas vamos a ir un poco más lentos y la idea es que nos quede todo bien claro. Amén. ¿Alguna inquietud que tengamos ahí? Algo que para terminar. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos has permitido estar en este lugar. Gracias por permitirnos, Señor, incursionar en este tema tan apasionante como es el Evangelio, Señor, los diferentes elementos del Evangelio, su necesidad, los diferentes elementos que se han presentado como la ley, la centralidad de Cristo en el Evangelio, el hombre como una criatura pecadora, su condición de pecadora, Señor, y todo lo que necesitamos saber acerca de esa salvación que tú nos has provisto, Señor. Yo quiero pedirte que nos des sabiduría en nuestro corazón, que podamos entender con claridad tu mensaje, Señor, para que podamos vivir tranquilos y confiados, Señor. Padre, yo quiero pedirte que nos ayudes a tener claridad acerca de esta obra especial de tu Hijo, para que cuando seamos preguntados acerca de nuestra esperanza, nosotros podamos decir con toda tranquilidad, con toda seguridad, que si morimos hoy, solo nos resta esperar que tu amado Hijo venga para llevarnos con Él por la eternidad. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Por eso, Señor, que esa sea nuestra esperanza, de que vamos a resucitar un día y vamos a pasar la eternidad en la presencia tuya, Señor. Vamos a pasar la eternidad contigo en una relación restablecida contigo a través de la obra que tu amado Hijo Jesucristo hizo a favor de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a valorar esa obra que tu Hijo hizo y ayúdanos también para que podamos vivir de acuerdo con el propósito que tú has diseñado para cada uno de nosotros, que vivamos para tu honra y tu gloria, que vivamos, Señor, o mejor, que nos neguemos a nosotros mismos y dejemos que tu amado Hijo Jesucristo viva nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado en esta mañana. Gracias por hacernos pensar en muchos elementos y ayúdanos, Señor, para que podamos trabajar juiciosamente en el estudio de tu palabra, para que lleguemos a estar plenamente convencidos de aquello que tú nos quieres enseñar y que podamos vivir de acuerdo con esas convicciones. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.